El primer encuentro internacional de voces para eliminar la violencia contra las mujeres se complace en presentar a Yolima Arellano, abogada, docente, tallerista, defensora de los derechos humanos de las mujeres, coordinadora del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres en la región andina, quien ha representado a la sociedad civil ante la ONU en la presentación de los informes Sombra sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela. Actualmente, forma parte de un equipo coordinador para la elaboración de un protocolo para la atención de mujeres en situación de violencia en 3 universidades venezolanas. Bienvenida. Hola, soy Yolima Arellano del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres en el núcleo andino en la ciudad de Mérida, Venezuela. Quiero agradecer a Iderni Villalba y a la Fundación Loto Azul por invitarme una vez más a compartir con este maravilloso equipo el desarrollo de la campaña Únete a los 16 días de activismo para eliminar la violencia contra las mujeres. Esta campaña de la ONU que nosotros tenemos ejecutando acá en Mérida desde hace 5 años y que este año tiene una característica muy particular, que es unir diferentes voces de hombres y mujeres precisamente para visibilizar el tema de la violencia de género contra las mujeres y cómo cada uno de nosotros podemos aportar desde nuestros espacios, desde nuestra experiencia y desde nuestro activismo para prevenir y, de ser posible, erradicar este problema social. Les voy a hablar entonces en esta oportunidad les voy a hablar del acoso sexual y la violencia sexual que ocurre en los recintos universitarios, en los espacios universitarios. ¿Por qué? Bueno, porque estamos trabajando con un proyecto que se denomina Proyecto para la Promoción del Liderazgo Femenino y Derechos Humanos en las Universidades. Es un proyecto que la organización Aula Abierta, que trabaja con derechos universitarios aquí en Venezuela, está promoviendo y que es patrocinado por la Embajada de Francia. Y nosotros lo estamos coordinando y estamos apoyando el desarrollo de estas actividades en 3 universidades del país. Aquí en Mérida, en la Universidad de los Andes, en el Zulia, en la Universidad del Zulia, y en el estado Lara, en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. ¿Y por qué estamos ejecutando este proyecto? Bueno, porque lamentablemente es una realidad que este tema de la desigualdad, la discriminación y la violencia de género contra las mujeres es un patrón que forma parte de nuestra sociedad. Desde la perspectiva de género, pues las mujeres y los hombres estamos en condiciones de desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres, que son relaciones de poder. Siempre está el hombre en una posición de superioridad y las mujeres en una posición de subordinación. Y eso, pues, sabemos que forma parte de todo un sistema de género, crea unos roles de género por los cuales cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta nos socializamos y actuamos de acuerdo a esos patrones y a esos estereotipos que tenemos que develar, que tenemos que visibilizar para transformar y cambiar. Y esto, uno de los mecanismos para hacerlo es a través de la educación. Desde la educación inicial, que deberíamos de educar para la igualdad, pasando por la educación secundaria y luego la universidad. Y entonces, en este momento estamos trabajando con las universidades. ¿Por qué? Porque estos patrones y estereotipos negativos de género se repiten y se profundizan, incluso podríamos decir que se perpetúan en los recintos universitarios a través de la superioridad y el poder que tienen los profesores con relación a las alumnas.
Entonces se produce el acoso o se produce la violencia de tipo sexual. Y nosotras hemos recibido denuncias, solicitud de ayudas de algunas estudiantes, precisamente porque son víctimas de este delito, que en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente en Venezuela, está establecido como uno de los 21 tipos de violencia. Pero lamentablemente la ley no se está cumpliendo como debiera. Los organismos competentes no se dan abasto, ni tienen tampoco los elementos necesarios como para atender la cantidad de denuncias y para judicializar estos casos, investigar y sancionar, y que realmente la víctima se sienta que su derecho a vivir sin violencia es garantizado. En vista de que esto no ocurre y de que Venezuela está rezagada en relación a otros países en esta materia, ¿por qué? Porque no fue sino hasta el 15 de septiembre pasado que la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas produjo un protocolo para atender casos de acoso y violencia sexual dentro de la universidad. Entró en vigencia el 15 de septiembre pasado. Pero Venezuela es uno de los pocos países de América Latina que todavía no había producido ningún tipo de cambio en este sentido, ningún tipo de protocolo para que las universidades pudieran atender estos casos y pudieran sancionar o pudieran de alguna forma hacer que la víctima sintiera que su derecho a vivir sin violencia está garantizado, está siendo respetado, está siendo escuchada, sino que esos casos, bueno, lamentablemente quedaban en la más absoluta impunidad o quedan todavía. Entonces, con este proyecto que les estoy hablando sobre la promoción del liderazgo femenino y los derechos humanos con un enfoque de género e interseccional, ¿qué es lo que pretendemos? Generar precisamente, producir un protocolo. Para eso estamos elaborando un instrumento de medición para, junto con la comunidad universitaria, medir sobre cuál es la realidad, cuáles son las principales preocupaciones que tienen las mujeres de la comunidad universitaria en relación a sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y el derecho a vivir sin violencia. Para, una vez que tengamos ese diagnóstico, podamos entonces establecer unas pautas para elaborar un catálogo de principios orientadores en políticas universitarias para las autoridades de estas 3 universidades, y al mismo tiempo la producción de un protocolo para atender casos, como les decía, de acoso y abuso sexual dentro de la universidad. Al mismo tiempo, este proyecto contempla la capacitación de la comunidad universitaria. Estamos articulando una red de mujeres. Allí entrarían autoridades, profesoras, personal administrativo, personal obrero, estudiantes. ¿Para qué? Para ir generando esa masa crítica que se vaya formando en violencia de género contra la mujer, en liderazgo femenino, en derechos humanos de las mujeres, en perspectiva de género. Igualmente, el proyecto contempla sensibilizar a un grupo de hombres también integrantes de la comunidad universitaria para que junto a esta red de lideresa podamos entonces, como les decía, ir concienciando y generando la masa crítica necesaria dentro de la universidad que nos permita, una vez que tengamos el modelo de protocolo elaborado, presentarlo ante el Consejo Universitario de estas 3 universidades y que pueda ser analizado, pueda ser discutido y pueda ser aprobado. Consideramos que esta va a ser un gran aporte y que esto podría generar un efecto dominó con el resto de las universidades en el país que hasta ahora no se han decidido a trabajar este tema. Entonces,
en vista de que precisamente el tema central de la campaña Únete a los 16 días de activismo para eliminar la violencia contra las mujeres desde el año 2019 hasta el 2021 tiene que ver con la violación y los delitos sexuales. Consideramos que este trabajo que estamos haciendo con este proyecto va a ser un gran aporte en este sentido. El objetivo, como les decía desde un inicio, es precisamente garantizar que las mujeres realmente vivan sin violencia, realmente puedan ejercer ese derecho y que esa igualdad que tanto anhelamos desde la perspectiva de derechos, de ser consideradas, tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres, pueda entonces ser demandado desde las universidades, que esas lideresas se formen, se capaciten y puedan entonces ejercer demandas, pero también proponer soluciones